En el día de hoy continuaremos hablando acerca del algoritmo diagnóstico para los trastornos ácido-base. Así que si aún gasometrías como esta te causan dudas o no te resulta factible el algoritmo de 3 pasos, 3 fórmulas presentada en el video anterior, pues quédate, pues hoy te presentaré un algoritmo mucho más fácil. Para ello vamos a analizar el valor del pH y la presión de dióxido de carbono. Si estas varían en igual sentido, el trastorno primario será metabólico, mientras que si varían en sentido contrario, el trastorno primario será respiratorio. Así que resumiremos que si el pH aumenta y la presión de dióxido de carbono aumenta, nos traduce una alcalosis metabólica, mientras que si el pH disminuye y la presión de dióxido de carbono disminuye, nos traduce una acidosis metabólica. Ahora, muy por el contrario, si el pH disminuye y la presión de dióxido de carbono aumenta, nos traduce una acidosis respiratoria. Y si el pH aumenta y la presión de dióxido de carbono disminuye, nos traduce una alcalosis respiratoria. Acá te presento los valores de referencia, vamos a concentrarnos en el pH. En el video anterior comprendimos que valores normales de pH no excluyen la presencia de trastornos ácido-base. Por tanto, a partir de hoy, cuando hablaremos de pH, solo vamos a tener presente el valor de 7.40. Por tanto, si nuestra gasometría tiene un valor superior de 7.40, nos traduce una alcalosis, mientras que si disminuye por debajo de 7.40, nos traduce una acidosis. Ahora, el pH que vamos a mirar en nuestra gasometría serán los corregidos por temperaturas identificados por la letra T. También quiero detenerme ahora en el exceso de base, en cuyo caso, si se mantiene en el rango comprendido de más o menos 2, nos habla de que nuestro trastorno es agudo y no hay que buscar fórmulas de compensación para identificar trastornos agregados, mientras que si no se mantiene en el rango de más o menos 2, nos habla de que el proceso primario es crónico y por tanto sí hay que buscar o identificar trastornos agregados mediante las fórmulas de compensación. El valor del exceso de base que vamos a identificar en nuestra gasometría será el estándar identificado mediante las siglas ECF. Acá están las fórmulas de compensación. Si nuestro trastorno primario es una acidosis metabólica, vamos a identificar la presión de dióxido de carbono esperada por medio de la multiplicación de 1.5 por bicarbonato real de nuestra gasometría sumado a la constante 8. Mientras que si nuestro trastorno primario es una alcalosis metabólica, utilizaremos la de presión de dióxido de carbono esperada será igual a la multiplicación de 0.7 por el bicarbonato real de nuestra gasometría sumado a la constante número 21. Una vez determinado la presión de dióxido de carbono esperada, la debemos comparar con la presión de dióxido de carbono real de nuestra gasometría. Si la presión de dióxido de carbono real es igual a la presión de dióxido de carbono esperada en un rango de más o menos 2, este trastorno será una acidosis metabólica pura, mientras que si la presión de dióxido de carbono real es mayor a la presión de dióxido de carbono esperada también en el rango de más o menos 2, nos hablará de que existe una acidosis respiratoria agregada. Ahora, si la presión de dióxido de carbono real es menor a la presión de dióxido de carbono esperada, nuevamente reitero, en un rango de más o menos 2, nos traducirá de que existe una alcalosis respiratoria agregada. Ahora, si nuestro trastorno primario es respiratorio, tendremos que identificar el exceso de base esperado mediante la formulación de presión de dióxido de carbono real menos 40 multiplicado por la constante 0.4. Por tanto, si el exceso de base real es igual al exceso de base esperado, obtendremos que existe una acidosis respiratoria pura, mientras que si el exceso de base real es mayor al exceso de base esperado, por supuesto siempre en un rango de más o menos 2, obtendremos de que existe una alcalosis metabólica agregada.
Mientras que si el exceso de base real es menor al exceso de base esperada, obtendremos de que existe una acidosis metabólica agregada. Ahora vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo vamos primero a identificar los valores del pH y la presión de dióxido de carbono. Como ven, aumentan en igual sentido y por tanto nos informa que nuestro trastorno primario es metabólico. Y como aumentan, pues específicamente este trastorno será una alcalosis metabólica. Ahora vamos a buscar el valor del exceso de base, que como no está en el rango de más menos 2, nos habla de que este trastorno primario es crónico y por tanto hay que buscar las fórmulas de compensación para identificar si existe o no un trastorno agregado. La que le corresponde en el caso de la alcalosis metabólica es la de presión de dióxido de carbono esperada, será igual a 0.7 por bicarbonato real de nuestra gasometría sumado a la constante 21. Este resultado siempre estará en el rango de más menos 2. Ahora sustituimos los valores y obtenemos un valor comprendido en el rango de 38.11 a 42.11. El siguiente paso será comparar la presión de dióxido de carbono real con la presión de dióxido de carbono esperada. En este caso será mayor y cuando la presión de dióxido de carbono real es mayor a la presión de dióxido de carbono esperada, nos habla de la existencia de un trastorno agregado denominado acidosis respiratoria. Ya por último vamos a colocar la gasometría con la cual iniciamos el video del día de hoy para que puedas resolverla según el algoritmo que te acabo de explicar. Si te interesa, pues déjame saber en los comentarios la traducción de la misma y no olvides que si te gusta este tipo de contenido, apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de todo el contenido que por acá estaremos subiendo para ti. Sin más, nos vemos en el siguiente video.